Mm, Ya casi, ya casi. Ya deberíamos estar en vivo en todos lados. Oye, en Ciencias TV todavía no aparece si la pusiste o... Ya, acaba de empezar, en Va, teoría. va. 3 más 1. Sí, en el circo ya está. Ahí, Ok. ahí está, ya en Ciencias TV. Sí, ya Excelente, salieron. Listo. Adelante. Ya lo presento. ¿Sí? Ok, bueno, nuestro... ¿Sí? Espera. Es que me estoy muteando. Sí, preséntalo, por favor. Ok. Bueno, nuestro último ponente del día de hoy es probablemente el miembro más fuerte de todo el ICN porque levanta pesas. Es un gamer hardcore, conocido en el internet como John Mero Was. Es un ávido dibujante y también, lo más importante, es una excelente persona que le hace a cosas de física estadística y es un máster de la entropía. Y hoy nos va a hablar un poco de todo esto. Con ustedes, el doctor Lenin Francisco Escamilla. Pues hola Sasha, hola a todos, mucho gusto, muchas gracias por haberme invitado aquí a participar. No sé si el más fuerte del ICN, pero bueno, lo intentamos. Y gracias por la invitación. Les voy a hablar yo sobre un tema que a mí me apasiona mucho, que es la entropía, así que déjenme, les comparto mi pantalla. Ya me dirán aquí los organizadores si se ve bien. ¿Sí? Sí, se ve bien. Todo perfecto. Ok, muy bien. Bueno, pues yo escogí el tema de la entropía justo por, como dice Sasha, es un tema que me apasiona mucho. Es un tema que la termodinámica desde siempre, se lo tengo que agradecer a mi asesor de toda la vida, José Torres, profesor de la Universidad de Guanajuato, que me hizo que me interesara demasiado en la termodinámica, pero no solo en la termodinámica de sistemas ordinarios, sino en la termodinámica de agujeros negros. Y eso fue lo que me llevó al Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Yo soy postdoc ahí en el Departamento de Gravitación y Teorías de Campo, justo trabajando con el doctor Hernando Quevedo para estudiar propiedades geométricas, ahora sí, de la termodinámica, ¿no? Y de la mecánica estadística. Y por ahí estamos haciendo cosas más pervertidas todavía. Bueno, entonces, para empezar, pues bueno, la charla se titula Entropía de las calderas de vapor a los bits. Yo escogí este título porque creo que este concepto de entropía es uno de los más extraños, extravagantes, estrafalarios de la física moderna y creo que es además también uno de los más importantes y que desgraciadamente también ha sido uno de los menos entendidos o de los más desconocidos o de los grandes olvidados del público, ¿no? Del gran público, digamos. Entonces, bueno, quiero empezar primero diciéndoles que esta va a ser una charla que no es técnica, o sea, voy a tratar de ser lo menos técnico posible, aunque bueno, hay que ser honestos y decirles que a veces no se puede evitar tanto el tecnicismo, pero vamos a hacer lo posible por evitarlo. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal nos va con esto, ¿no? Entonces, déjenme ver que me haga caso esta cosa. Ok, bueno, entonces primero, ¿por qué es importante la entropía? Eso es lo que quiero discutir con ustedes. ¿Por qué llamarles la atención a este concepto extraño, ¿no? Que mucha gente no comprende. Pues bueno, la entropía, además de jugar un rol en nuestro día a día, en las cosas que hacemos para ir trasladándonos en nuestra vida, también juega un papel muy importante en el rol, en el destino del universo, en cómo está evolucionando el universo. Es tan importante que en realidad es lo que aparentemente va a determinar hacia dónde va a acabar este universo, ¿no? Pero bueno, ahorita lo vamos a ir platicando un poco con más a detalle esto. Y bueno, yo les dije ya hace un momento que pocas personas lo conocen y pocas personas, y menos personas aún lo entienden, y las que lo entienden creo que incluso dan una explicación que es muchas veces inexacta, imprecisa y que de hecho vamos a tocar aquí en esta plática para irla desterrando un poquito de la visión que tiene las personas que saben de la entropía, ¿no? Entonces, bueno,
Pero antes de empezar a hablar justo de lo que es la entropía, vamos a hablar primero de lo que es la termodinámica. ¿Por qué? Bueno, porque la entropía surge en el estudio de la termodinámica. Y bueno, para los que no sepan, pues la termodinámica lo que hace es estudiar las propiedades de bulto, le llamamos, o las propiedades macroscópicas de los sistemas. Por ejemplo, cuando yo caliento una taza de café, cuando yo enfrío un vaso de agua, etcétera. Ese tipo de fenómenos, o cuando yo enciendo un motor de combustión interna, ese tipo de fenómenos son los fenómenos que estudia la termodinámica, los fenómenos que involucran al calor, al intercambio de energía, a la temperatura. Y es una ley es una rama de la física que es bien bonita porque surgió meramente por aspectos prácticos. Surgió porque querían explotar más a los trabajadores, vaya, pues, ¿no? Y lo que querían hacer era, pues básicamente aumentar la eficiencia de los motores para poder tener trabajando a las personas más. Querían que los telares funcionaran más tiempo. ¿Y cómo podían hacer eso? Pues tenían que investigar cómo funcionaban los sistemas, ¿no? Cómo estos sistemas podían intercambiar calor, cómo hacerlos más eficientes, cómo obtener la mayor cantidad de trabajo útil a partir del menor uso de energía, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es una rama de la ciencia, de la física, que nació de manera muy, muy pragmática y que se constituyó en 3 leyes, aunque muchos, insisto yo que está mal, aunque muchos digan que son 4, en realidad son 3. Que no voy a detallar demasiado en esta parte, pero bueno, una de ellas es muy importante porque es el principio de conservación de la energía, que bueno, todos los que estudian física la conocen. Y creo que todo el mundo la conoce en realidad, ¿no? Es decir, esto que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, es básicamente la primera ley de la termodinámica, ¿no? Y bueno, entonces la entropía surge justamente en el contexto de la termodinámica. De hecho, aparece en el contexto de lo que se llama la segunda ley de la termodinámica. Y aquí yo me voy a poner un poquito riguroso, ¿verdad? Me voy a poner un poquito aburrido, porque les voy a presentar una definición de un libro de texto que los que han llevado termodinámica con él saben que es un texto que es bastante denso para este tipo de temas, porque a pesar de que es una cosa que es súper, digamos, voy a sonar quizás un poco ofensivo, pero es muy de ingeniero. Si uno se pone a ver este libro de Callen, pues parece que no es así, ¿no? Es un libro demasiado axiomático, demasiado formal. Y bueno, a mí me enseñaron con este libro termodinámica y bueno, de que te lo aprendes, ¿no? Pero bueno, ¿qué nos dice el Callen acerca de la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Dice básicamente esto que está aquí en este recuadro verde, que existe una función de los parámetros extensivos, que esos se refieren a los parámetros que dependen del tamaño del sistema, como puede ser la energía o el volumen, y que se define en una serie de estados que son llamados estados de equilibrio, que son estados especiales en la termodinámica, y que cumple con una propiedad que cuando ustedes le hacen algo al sistema, le quitan una restricción, es decir, por ejemplo, lo comprimen, bueno, lo expanden, perdón, dejan que se expanda o lo dejan que se caliente, por ejemplo, van a hacer que se maximicen los valores de una función específica, de una función dada, que tal que en esta variedad de estados de equilibrio, hay variedad es una palabra, bueno, para los que llevaron el curso de cálculo tensorial es una palabra específica, ¿verdad? Pero bueno, esto también tiene una historia porque le dice variedad. Y bueno, esa función que aparece ahí se llama entropía. Y no les voy a decir, no les voy a hacer spoiler de por qué, pero bueno, básicamente eso se lo deben a Gibbs y a la forma de plantear la termodinámica a través de formas diferenciales, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar demasiado en detalle en eso. Y bueno, pero si nos regresamos, ¿por qué les puse esta definición? Porque bueno, o sea, si se fijan, vamos a regresarnos un poquito. Si se fijan en esta definición no nos dice nada de lo que es la entropía, nada más nos dice que existe, ¿no? Y bueno, además, pues nos dice que tiene ciertas propiedades. Por ejemplo, esta de maximizar los valores de esa función, que se maximiza cuando ustedes le hacen algo al sistema, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es chistoso, pero bueno, es una forma muy, muy formal de ver a la segunda ley. ¿Por qué les digo que es muy formal? Porque pues básicamente en los primeros días de la termodinámica, uno de los padres de la termodinámica, el buen Rudolf Clausius, fue de los que se dio cuenta de que pasaban cosas, de que había cosas chistosas en la naturaleza que solo ocurrían en un sentido. Y aquí yo les puse 2 ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes tienen café y leche y las mezclan,
pues realmente lo que va a pasar es que nunca van a verlas separarse, ¿no? O por ejemplo, cuando tienen un vaso con hielo, lo van a ver derretirse, pero nunca lo van a ver formarse. Entonces, en principio, parecería que hay procesos que ocurren solamente en un sentido. Por ejemplo, estos dos que les dije, o bueno, hay otros, ¿no? Por ejemplo, el caso de que ustedes agarran un sistema, un gas, por ejemplo, y le quitan una pared, está separado en una pared, se la quitan en medio y pues las moléculas que forman el gas se van a distribuir por todo el recipiente, que es lo que tienden a hacer, igual pasaría con los líquidos, es lo que tienden a hacer los gases. Y bueno, pero no van a verlas regresarse a todas al mismo lado, ¿no? Es muy poco probable que pase. Entonces, bueno, para eso, este buen Clausius se inventó esta segunda ley, bueno, formuló esta segunda ley de esta manera. Esta es la forma tradicional en la cual se las enseñan cuando lo ven desde el contexto histórico. Dice la segunda ley que es imposible que una máquina autónoma, sin ayuda de algún agente externo, transfiera calor de un cuerpo a otro más caliente. Básicamente, ¿no? Porque por eso justamente nunca van a ver formarse los hielos, porque tendrían que quitarle calor, tendrían que quitarle calor a un cuerpo más frío para formarlo, ¿no? Entonces, bueno, es muy poco probable que ocurra eso. Bueno, ahorita lo voy a decir por qué pasa así, ¿no? Pero bueno, entonces esta es la manera, digamos, clásica en la cual se formula la segunda ley de la termodinámica. Pero ¿qué nos dice acerca de la entropía? O sea, ya les di yo la versión moderna, la versión de Callen. Y bueno, esa no nos dice nada acerca y de hecho es más, aquí en esta versión que nos da Clausius ni siquiera habla de la función llamada entropía, ¿no? Pero bueno, ¿qué nos dice? Posteriormente a Clausius, después otras personas trabajaron en una generalización de la segunda ley de la termodinámica, como Sadi Carnot, por ejemplo, o como Lord Kelvin, entre muchos otros, como Clay Perion, por ejemplo, o incluso el mismo Boltzmann trabajaron en generalizar esta segunda ley. Y lo que hicieron, pues básicamente fue establecerla un poco de manera más matemáticamente consistente, que solo decir esto, que no se puede traspasar calor de un cuerpo más frío a uno más caliente, para decir más o menos cómo tendría que ser esa función que yo les mencionaba al principio con Callen, ¿no? Básicamente lo que nos dice ya, si lo destripamos y desmenuzamos esto que ya les presenté en las dos diapositivas anteriores, básicamente lo que dice la segunda ley es que hay procesos que no se pueden hacer en cualquier sentido, digamos, ¿no? Que solamente se pueden hacer en un sentido. Que aquí yo les pongo este ejemplo de que un sistema que está en un estado A puede ir de ese estado A un estado B, pero en general no va a poder ir del estado B al estado A. Es muy poco probable que haga eso. Y bueno, además, otra cosa que tiene que cumplir esta segunda ley es que cuando pase del estado A al estado B, la entropía se debe de maximizar. Esa es una de las cosas que decía Callen, si se fijan. ¿Y eso qué implica? Pues bueno, eso implica, cuando ustedes saben un poquito de cálculo, lo que quiere decir eso es que el diferencial de la entropía tiene que ser mayor o igual que cero, o su segundo diferencial tiene que ser menor que cero. No voy a andar demasiado en eso, pero bueno, se sabe, ¿no? Que los cambios en la entropía tienen que ser siempre mayores o iguales que cero, los cambios en las variaciones, perdón, y que eso se debe porque justamente queremos que se maximice esta cantidad llamada entropía, ¿no? Entonces, bueno. ¿Y qué más nos dice acerca de la entropía, la segunda ley? Hasta ahorita, acuérdense, estamos hablando solo de la parte macroscópica. Lo que nos dice la segunda, además de lo que les acabo de mencionar sobre la entropía, es que además también se puede relacionar esta cantidad que llamamos calor o energía térmica con la entropía, como que justamente los cambios en la entropía siempre son mayores o iguales a la transferencia de calor. Dividido entre la temperatura de equilibrio del sistema, ¿no? Básicamente, pues que justamente el calor y la entropía son una cantidad que está muy relacionada entre sí. Y bueno, pero eso es todo lo que nos dice, ¿no? O sea, matemáticamente no quiero ahondar más que esto. O sea, básicamente esto que aparece aquí, pues es lo más profundo que voy a llegar en matemáticas ahorita, pero bueno, básicamente es eso, ¿no? Que el calor está relacionado directamente de esta manera con la entropía. Los cambios en el calor con los cambios en la entropía.
Entonces, pues eso es lo que nos dice la termodinámica. Si ustedes se preguntan acerca de qué más nos dice esto, pues ya no podemos saber nada. O sea, realmente a nivel macroscópico, pues la termodinámica es una función bien esotérica porque tiene ciertas propiedades, pero no sabemos qué es, no sabemos qué hace, no sabemos, además de decirnos que está relacionado con el calor, no sabemos para qué sirve. Y ya, pues nos podríamos quedar ahí, ¿no? Pero bueno, el asunto es que la ciencia no se quedó ahí. Y realmente, por lo que les decía yo al principio, la termodinámica es una cosa que nació de manera muy, muy aplicada, muy ingenieril, digámoslo, si, otra vez, perdón por la expresión, pero digamos que así es. Y en un momento los físicos se preguntaron si no se podía hacer, si no había un origen. Bueno, mucha gente dice que la termodinámica es fenomenológica, ¿no? O sea, es que está basada básicamente en la descripción de los fenómenos. Pero, pues los científicos se preguntaban, los físicos se preguntaban en el siglo XIX si no había algo más allá que explicara esto, ¿no? ¿Cómo podíamos explicar que los sistemas térmicos se comportaran así, ¿no? De esa manera. Entonces la gente pues empezó a buscar una teoría que describiera de primeros principios justo todos estos fenómenos térmicos raros, ¿no? Y bueno, para eso nació pues la mecánica estadística, ¿no? Y la mecánica estadística, pues como ya les dije aquí, pues básicamente pues es acudir a una descripción microscópica de los sistemas, no ver a los sistemas como sistemas de bulto, como el vaso de agua o la taza de café, sino ver a las moléculas que componen a este sistema, ¿no? Al gas, los átomos que componen al gas, por ejemplo. Y bueno, esta ya saben ustedes, bueno, espero que sepan, las primeras pasos en la teoría de la mecánica estadística los dio Ludwig Boltzmann, científico austriaco, que tuvo un fin que fue bastante, bueno, es que Boltzmann se arriesgó mucho, digámoslo, ¿no? O sea, básicamente se puso en contra de todas las ideas aceptadas al momento como, bueno, se puso del lado de una de las ideas más radicales, digamos, que era la teoría atomística a principios del siglo XX, perdón, a final del siglo XIX, perdón, para darle sustento a estas leyes de la termodinámica. Y a mucha gente de la comunidad científica no le gustó esto. Y bueno, se sabe, ¿no? Que la historia es que Boltzmann se suicidó porque sentía demasiada presión. Creo que se suicidó unos pocos meses antes de que Einstein sacara el artículo famoso sobre el movimiento browniano. Pero bueno, la historia le ha dado la razón, ¿no? Y pues básicamente la teoría de la mecánica estadística es, digamos, la que está aceptada en estos momentos para la descripción clásica y cuántica, me refiero, de los sistemas, de la descripción de los sistemas a nivel microscópico para comportarse de cierta manera a nivel macroscópico, ¿no? Y entonces, pues justamente lo que hace es, lo bonito de la mecánica estadística es que ustedes pueden hacer una conexión entre lo que es la termodinámica y este origen microscópico usando herramientas matemáticas muy bonitas como son la probabilidad y la estadística, ¿no? Teoría inferencial y todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, sí, vamos a poner esto aquí. Ok, sí. Básicamente, una de las cosas importantes en la mecánica estadística es que a un evento que ocurra al azar se le puede asignar una medida. Esto va relacionado con esto de la entropía justamente, porque ahorita nos estamos desviando un poco del tema, pero vamos a regresar a él. Con esta medida de la función de incertidumbre se le puede asignar para predecir qué tan probable es que ocurra un fenómeno, ¿no? De nueva cuenta, un fenómeno aleatorio. Y en general es posible probar que esta función de incertidumbre se relaciona con la entropía justamente y que de hecho es proporcional la una a la otra. Y eso lo vamos a ver, no lo vamos a ver en detalle porque pues tampoco tiene sentido que nos metamos demasiado en los detalles matemáticos, pero pues básicamente quiero antes de eso me voy a poner un poquito más técnico, como bien dice esta diapositiva. ¿Por qué? Pues básicamente podemos hacer las cosas de dos maneras cuando estamos hablando de manera microscópica. Nosotros podríamos ponernos a resolver las ecuaciones de movimiento de cada partícula en esta cosa que llamamos el espacio-fase, que no es más que este espacio que formamos con las coordenadas y los momentos de cada una de las partículas que tenemos en ese sistema.
Pero pues computacionalmente, bueno, manualmente pues no sé quién lo puede hacer, ¿verdad? Es una cosa que es imposible de hacer. Si ustedes ya saben que tienen en sistemas microscópicos tienen un número tan grande de partículas que es cercano al número que llamamos el número de Avogadro, que es decir, 10 a la 23 partículas, es muchísimo, ¿no? Tendríamos un montón de ecuaciones diferenciales que están acopladas y pues ahí a ver quién la resuelve, ¿no? Ni en sueños, creo yo. Entonces, la otra manera de hacerlo es hacer una descripción estadística de los sistemas, ¿no? Y pues para eso necesitamos hablar un poco de lo que es los microestados del sistema, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué es un microestado? Pues un microestado lo que es un punto en esta gráfica que yo les puedo plantear ahí, que este es un espacio fase muy sencillo, es un espacio fase de dos dimensiones con un momento y una coordenada. Esto todos los estudiantes de mecánica lo conocen. Y este dibujito es muy famoso, es el espacio fase de un oscilador armónico, sí, súper sencillo. Y esas trayectorias pues representan, esas elipses ahí representan la superficie, bueno, en este caso es una línea de energía, ¿no? Pero bueno, en general van a tener en realidad espacios fase que están compuestos por 6n dimensiones, que pues obviamente no podemos representar de ninguna manera, ¿no? Porque pues es imposible. Tenemos 3 coordenadas espaciales y tenemos 3 momentos asociados a ellas. Entonces tenemos 6 dimensiones para cada partícula, pero como tenemos n partículas, tenemos 6n dimensiones, ¿no? Entonces, en general tenemos espacios fases que son muy complicados de ver, pero básicamente un microestado lo que es digamos, un puntito en esta gráfica, y ese puntito representa algo físicamente, algo microscópicamente es eso, es un estado, digamos, del sistema microscópico, pero de manera macroscópica representa otra cosa, representa algo que yo veo macroscópicamente. Microscópicamente no puedo saberlo, pero bueno, porque son muchas partículas, ¿no? Y entonces, básicamente lo que tenemos es un número de microestados, un gran número de microestados que vamos a denotar con esta letra omega, que lo que hacen es básicamente representar a un estado microscópico. Digamos que si ustedes tuvieran un montón de partículas en una caja y las pusieran ahí a botar libremente, ustedes no van a ver cambios en el sistema, macroscópicamente hablando me refiero, porque pues no pueden ver ninguna diferencia entre las partículas que están en un punto o en otro, ¿no? Entonces va a haber, digamos, lo que quiero decir con esto es que va a haber un montón de microestados que representan al mismo estado macroscópico. Y entonces estos estados macroscópicos son los estados que yo veo en la termodinámica. Y desde el punto de vista del microscópico, pues yo tengo un montón de microestados que representan lo mismo. Y no puedo distinguir uno del otro de manera macroscópica porque pues mi resolución en el ojo no me alcanza para tanto, no puedo distinguirlo. Entonces, básicamente para mí todos esos son equivalentes. Todos esos estados que yo puedo ver ahí son el mismo de manera macroscópica. Y entonces, a través de esto, pues, por ejemplo, lo que podemos sacar de esto es que si yo, por ejemplo, tengo esta cajita que tengo ahí separada por la mitad y agarro le quito la pared que tengo ahí, lo que va a tender a hacer el gas, como ya les había dicho, es distribuirse sobre todas las partículas, sobre todo el espacio disponible. Pero esa segunda cajita que yo puedo tener ahí puede tener un montón de configuraciones diferentes. Y yo lo que hice fue quitarle una restricción al sistema. Como bien decía al principio Cale, ¿no? Si yo le quito una restricción, pues voy a hacer que el sistema evolucione hacia otro estado. Y en ese estado lo que voy a hacer es que la entropía cambie. Y de hecho se tiene que maximizar según lo que dice la segunda ley de la termodinámica. Pero lo importante aquí, digamos, es que cuando yo quito esta restricción, lo que va a hacer el sistema es duplicarse su volumen, por ejemplo, en este caso, en un caso muy específico donde se duplica el volumen, y pues por lo tanto tiene accesibles un montón de coordenadas más, tanto de momento como de posiciones, porque las partículas se pueden mover ahora libremente de un lado a otro de la caja. Entonces, pues básicamente lo que podemos hacer es jugar con muchísimas más posibilidades. Entonces, si se fijan,
lo que yo hice fue aumentar el número de microestados. Simplemente por quitar una restricción así tan sencilla como mover una pared, lo que hice fue darle un montón de microestados accesibles al sistema más. Entonces, bueno, y aquí hay un detalle importante, porque quizás no sea necesario mencionar, pero lo que asumimos en mecánica estadística, al menos en la mecánica estadística tradicional, es que los microestados accesibles que tenga el sistema van a ser igualmente probables de que ocurran. O sea, que yo puedo agarrar una de las partículas de ahí y moverla a otro lado de la caja y no va a cambiar nada macroscópicamente. Y entonces ese estado sigue siendo igualmente probable que el anterior, ¿no? Y eso es muy importante, al menos al nivel, les digo, de la mecánica. Y bueno, no quiero hacer demasiados spoilers, pero bueno, al menos al nivel de la mecánica estadística que desarrolló Boltzmann, eso es lo que pasa, ¿no? Que todos los estados estos son igualmente probables. Pero bueno, pensemos ahora, ¿qué pasa? Yo podría tener el caso donde yo pudiera regresar todas las partículas que se dispersaron en el segundo caso a un solo lado de la caja sin hacerle nada al sistema, sin que yo lo pueda tocar, sin que yo lo manipule, sino que solitos se regresen para allá. Bueno, el número de microestados es muy grande y es posible en principio por pura probabilidad que sí lleguen a un momento en el que todas las partículas se regresen a un solo lado sin que ustedes hagan absolutamente nada. Pero, pues estadísticamente no es imposible, pero es muy poco probable. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que pues en realidad el sistema va a preferir estar distribuido y disperso porque hay muchas mayores posibilidades de que así ocurra. Y que es decir, como bien dice ahí, que existen un gran número de configuraciones. Por ahí anda Marco. Hay gente idiota que apoya Obrador. Sí. Y todos somos Bueno, no sé. ¿Me espero, Sasha? Si es que Marco anda con su micrófono abierto. En Facebook. Arriba, presidente. Eso, pichino. Creo que ya lo muteé. Ya no se escucha, ¿verdad? Sí, no, ya. Gracias. Perdón. Sí, no. Así pasa. No pasa nada. Entonces, bueno, esto no se ve muy fácil aquí de visualizar, pero vamos a visualizarlo con un ejemplo bien sencillo, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos 4 átomos nada más? Y aquí los tenemos esta figura se la robé a Santolaya. Me gustó mucho, la estaba viendo, estaba buscando imágenes para ponerles y me gustó mucho y se la robé a él. Vean su canal, es muy bueno. Santolaya es bastante bueno. Entonces, bueno, supongamos aquí que tenemos 4 átomos de colores diferentes para que los distingan, ¿no? El primer caso es cuando ustedes tienen la restricción de tenerlos en un solo lado de la caja. Entonces, ¿cuántas maneras tenemos posibles de ordenarlos así? Pues solamente tenemos una, ¿no? Y si se fijan, si los movemos al otro lado de la caja, pues ¿cuántas maneras tenemos? Pues solamente una también, ¿no? Pero ¿qué pasa cuántas maneras tenemos de ordenar 3 de un lado y una del otro? Pues tenemos 4 ahora, 4 posibilidades, ¿no? Entonces, si fijan cómo creció bastante el número. ¿Y qué pasa si tenemos ahora, si queremos poner 2 y 2 de cada lado de la caja? Pues tenemos ahora no 4 posibilidades como en el anterior, sino tenemos 6 posibilidades de ordenarlos aquí. Entonces, como ustedes pueden ver, pues básicamente lo que pasa es que estamos aumentando muchísimo las maneras de encontrar al sistema cuando quitamos esta restricción. Entonces, ¿qué va a preferir el sistema? Quedarse, o qué es más probable, digamos. Yo digo preferir porque como si tuvieran voluntad, ¿no? Pero, ¿qué es más probable que ocurra? ¿Que encuentren a las 4 partículas de un solo lado de la caja o 2 y 2? Pues según este diagrama, pues podemos encontrar que básicamente es mucho más probable, pues por puro conteo, por puras cuentas de cómo ordenarlos, encontrar los 2 y 2 así, que en todas estas posibilidades que tenemos en la columna de la derecha, ¿no? Entonces, bueno, esa es una manera muy diagramática de ver cómo es que podemos entonces tener sistemas que prefieren, otra vez prefieren entre comillas, irse a configuraciones donde se distribuyen más los microestados, ¿no? Donde tenemos un mayor número de microestados posibles. Ok, y entonces, esto que nos dice, ¿no? Acerca de la entropía. Bueno, pues aquí les voy a poner esta imagen que es muy famosa, que es la imagen de la lápida de Boltzmann, que es la imagen de su famosa fórmula de la entropía, ¿verdad? Donde esa W, pues bueno, es la omega, ¿no? Pero solo que lo escribieron así.
Pero bueno, básicamente, digamos que el número de microestados se comporta de manera muy parecida a la entropía. Es decir, ya vieron que siempre se busca que se maximicen los microestados, pues también se busca que se maximice la entropía. Y entonces hay una conexión entre los dos. Se comportan de manera muy similar, porque básicamente lo que pueden decir es que entre mayor es el número de microestados, más probable es que entre mayor es el número de microestados, ustedes van a tener un macroestado correspondiente que va a corresponder con el equilibrio termodinámico, ¿no? Entonces, pues básicamente lo que ustedes tienen es que pueden, no sé por qué no me ponen la relación aquí. Bueno, era esta relación, de aquí de la izquierda me la borró, curiosamente, pero bueno, es eso, que la entropía es proporcional al logaritmo del número de microestados, ¿no? El logaritmo sale porque justo tiene que ver con, como es un crecimiento exponencial, el logaritmo se le pone para matar ese comportamiento, ¿no? Y que nada más nos interesen los números, justamente. Pero entonces, gracias a la mecánica estadística, lo que quiero decir, lo importante de esto es que podemos entender a la entropía como una medida de todas estas formas en las que podemos ordenar microscópicamente un sistema. Y que, bueno, es decir, básicamente esto, que nos dice cuántas configuraciones podemos tener y para describir al mismo sistema macroscópico de manera microscópica, ¿no? Y que entre mayor sea este número de configuraciones, mayor va a ser la entropía del sistema. Entonces piensen, por ejemplo, en un deck de cartas. Cuando ustedes tienen a las cartas, las pueden ordenar de mayor a menor o por color, etcétera. Pero si ustedes las avientan, pues en general van a tener un mayor número de posibilidades de encontrarlas de cualquier forma, ¿no? Entonces eso quiere decir que el sistema tiene una mayor entropía cuando hacen esto. Pero bueno, aquí está, me parece, en fin, se aparece después. Pero bueno, sí, aquí está, ¿no? Aquí le pongo el BG porque es Boltzmann Gibbs. Aquí me salté el nombre de Gibbs, bueno, se los mencioné hace rato, pero que digamos que Gibbs fue el que le dio la estructura con la que aprenden ahora todos los estudiantes mecánica estadística, ¿no? Básicamente. Y bueno, pero bueno, antes de seguir, esta idea de que entre mayor sea el número de configuraciones posibles da una idea inexacta de lo que es la entropía. ¿Por qué? Porque muchas veces asociamos esta idea del desorden, como yo les decía, por ejemplo, con las cartas, que aventamos las cartas que ahora están desordenadas, entre comillas, perdón, más desordenadas que antes, lo asociamos con la entropía, o sea, que a mayor desorden, digámoslo, hay mayor entropía. Pero el desorden es muy relativo, es un concepto que es demasiado relativo y demasiado arbitrario. Porque, por ejemplo, para ustedes, los que tomaron el curso de cálculo tensorial, un libro de cálculo tensorial en alemán o en ruso podría estar bastante ordenado, ustedes lo conocerán bien. Pero si le preguntan al señor que reparte el agua o a la señora que hace quesadillas afuera del CU, les va a decir que pues eso está más desordenado que nada, ¿no? O sea, ellos no tienen una noción clara de lo que de lo que quieres decir esta información que viene contenida en este libro, por ejemplo. Y para ellos, si ustedes queman el libro en un montón de cenizas, pues las cenizas están más ordenadas en principio, ¿no? Entonces, bueno, hay una idea, digamos, ahí de muy arbitraria, una noción muy arbitraria de desorden que le mete esta descripción de la entropía, ¿no? Pero bueno, justamente, ¿no? Entonces, se justifican diciendo que a mayor desorden, mayor es la entropía. Pero básicamente la entropía no es una cantidad que dependa de ninguna de las leyes de la física, o sea, es una cantidad que aparece solo por contar, es una cantidad que aparece por hacer conteos de probabilidad de alcanzar una cosa, ¿no? Entonces, básicamente la entropía es una cantidad que aparece puramente probabilística, de manera probabilística. No es una cantidad que dependa de nada más que de tener un montón de elementos. Y entonces, bueno, ustedes pueden dar una definición, digamos, ya más formal de la segunda ley o más entendible de esta manera, ¿no? La segunda ley de la termodinámica nos dice que un sistema evoluciona a su configuración más probable, que es la que se da con un mayor número de microestados y que coincide con la que mayor entropía tiene, por todos estos argumentos que les di hace rato, ¿no? Entonces, bueno, esta versión ya es un poquito menos misteriosa, digamos, pero aún así no nos dice qué es la entropía.
Entonces, bueno, y ya para pasar a la última parte de la pregunta, de la plática, surge ahora sí la duda de si podemos interpretar a la entropía de alguna otra forma, de una manera que nos dé un concepto más intuitivo de lo que es la entropía sin tener que recurrir a elementos arbitrarios como el orden o el desorden. Pues sí, se puede hacer, ¿no? Pero como les dije, pues básicamente lo que estamos haciendo cuando estamos haciendo el cálculo de la entropía de un sistema, lo que estamos haciendo es hacer un conteos del número de elementos. Y pues cuando ustedes cuentan elementos, pues lo que están haciendo es hablar de información, básicamente. ¿Por qué no lo hacemos así, no? ¿Por qué no hablamos de la información que tenemos del sistema? Es una manera de medir la información, contar. Y bueno, ¿y qué mejor manera de contar que hablar de bits, no? Ahora, ya hablando de las computadoras, pues es mucho más bonito hablar de bits y de bytes, etcétera, etcétera, que contienen información, ¿no? Que básicamente no son más que 0 y 1, ceros y unos y que nos sirven para contar cosas, ¿no? Entonces, bueno, en esta versión que ya le estoy hablando que tiene que ver con información, lo que podemos hacer es que lo que podemos decir básicamente la entropía es que entre mayor sea la entropía del sistema, mayor va a ser la pérdida de información. Ahorita lo voy a justificar, pero básicamente tenemos que hablar sobre todo lo que dejamos de saber del sistema y qué pasa cuando tenemos números grandes justamente y cómo esto afecta a nuestro conocimiento del sistema, ¿no? Entonces, bueno. Aquí está esta otra imagen, ¿no? Digamos que yo les dije, bueno, el primer caso, pues lo voy a explicar así de esta manera, ¿no? Igual con esta imagen que también le robé ahí a Santolaya, que bueno, dice, cuando yo tengo al sistema con las 4 partículas de un solo lado, pues solamente conozco toda la información posible del sistema, ¿no? Yo sé que las 4 partículas están de un solo lado, pero ¿qué pasa cuando yo tengo 2 y 2? Que sabemos que es la configuración más probable, ¿no? ¿Qué pasa con ese sistema? Bueno, pues yo tengo 6 posibilidades, como ya lo vimos, donde tenemos cada uno de los átomos ubicados en esas posiciones que se ven ahí en esa imagen. Pero ¿qué pasa? ¿Qué podemos decir acerca de este sistema? Pues no podemos decir nada a nivel macroscópico más que tenemos 2 y 2 partículas en cada uno de los lados de la caja. Pero yo no puedo decir de manera macroscópica que exactamente, pues, y peor, porque ni siquiera son distinguibles. Pero bueno, aquí sí lo estamos haciendo distinguibles para facilitar un poco las cosas. Ni siquiera podemos saber cuál de los átomos está en qué parte de la caja. Entonces, si se fijan, lo que pasó fue que aumentamos el grado de desconocimiento del sistema. Pasamos de un sistema donde sabíamos todo, que es el de la izquierda, a 6 posibilidades donde puede ser cualquiera de ellas, porque todas son igualmente probables. Cualquiera puede ser, cualquiera de ellas es válida, pero yo no sé cuál es. Entonces, si se fijan, mi conocimiento del sistema ahora es menor. Yo no conozco lo mismo que yo conocía antes de que le quitara la restricción al sistema. Entonces, al aumentar la entropía, es decir, al aumentar el número de posibles configuraciones microscópicas, lo que hice también fue aumentar mi desconocimiento de cómo está el sistema microscópicamente. Y eso es bien chistoso. Porque básicamente lo que podemos hacer ahora es reescribir la segunda ley de esta manera, en términos de información. Podemos decir que un sistema aislado va a tratar de evolucionar siempre a un estado donde va a aumentar la información perdida y siempre va a ser así. Si no le hacemos nada al sistema, o sea, si ustedes no le meten energía, digámoslo así, por ejemplo, porque siempre pueden hacer hielos en su congelador, si no le meten energía, pues entonces el sistema siempre va a tratar de irse a estados donde la información que yo tengo va a ser menor a la que tenía previamente. Y esto pues es una cosa bien bonita porque aquí hubo un señor en los 40s que se llama Claude Shannon, que era ingeniero, matemático y demás, de esos ingenieros así duros, que desarrolló toda una teoría, que es la teoría de la información, y justamente la desarrolló, se desarrolló alrededor del concepto de entropía como la pérdida de información, ¿no? Justamente. Y bueno, pues así la ventaja que tiene esto es justamente, como dice ahí, abandonar la idea subjetiva de caos o desorden, que pues depende de cada persona, para cambiarla por una medida de la información, ¿no? Y entonces, bueno, lo que les quería mencionar, la teoría de la información, nada más para que no nos quedemos así nada más con el nombre de teoría de la información, pues esta teoría la desarrolló Claude Shannon, como les mencionaba,
para ver, para medir justamente las leyes, o para ver más bien las leyes matemáticas que regían la transmisión de información, ¿no? La transmisión, el procesamiento, la medición de la información, sobre todo en los sistemas de comunicación. Ahora pues ya se ha convertido en una cosa mucho más grande que eso, y de hecho pues yo trabajo justamente haciendo geometría de estas cosas. Pero bueno, básicamente lo que dice es que de acuerdo con esta teoría, el nivel de información que ustedes tienen en una fuente de información, digamos, en un emisor de radio, se puede medir según su entropía. Y que justamente el ruido que ustedes tengan en una señal se asocia también con esta entropía, ¿no? Entonces es bien chistoso porque justamente la entropía juega un rol central como de lo que yo pierdo en una señal. Cuando ustedes agarran, bueno, ya no se puede porque las señales ahora son digitales, pero antes cuando tenían señales analógicas que no podían sintonizar bien la señal del televisor, para los que se acuerden, pues era porque justamente había mucha entropía, mucha más entropía en la señal. Se perdía muchísima de la información y no les llegaba toda, ¿no? Entonces, justamente para lo que se desarrolló esta teoría de la información fue justamente para ver cómo se podían optimizar los procesos para minimizar la pérdida de información. Es decir, hacer que la entropía no se vuelva tan grande en estos casos, ¿no? Y ahora ya tiene un montón de aplicaciones como, pues, economía, por ejemplo, poblaciones, incluso los biólogos, por ejemplo, usan mucho esto de la teoría de la información, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, nació de manera muy, muy ingenua, digamos, para justo también con fines puramente prácticos, ¿no? De medir señales y cómo optimizar esta medición de señales. Entonces, bueno, y aquí una cosa que yo quería mencionarles, porque yo les mencionaba al principio, ¿qué papel juega esto de la pérdida de información en la evolución del universo? Bueno, pues básicamente lo que podemos hacer es decir que la entropía del universo ya no es, digamos, que el universo se va a convertir en un sistema desordenado o caótico, sino que lo que queremos hacer es ver al universo como un sistema cerrado que va a tender a evolucionar a un estado donde la destrucción de la información es máxima, donde ustedes ya no van a poder obtener información de nada, básicamente porque pues ya no pueden obtener nada, ¿no? Ya lo perdimos todo en los procesos, en la evolución de los procesos se perdió todo porque aumentó la incertidumbre o la pérdida de información del sistema, ¿no? En este caso del universo. Y bueno, ya para terminar, pues básicamente, ¿qué ha pasado, no? Bueno, este camino que recorrimos, pues básicamente de pensar en entropía, pues lo que nos llevó fue de que en el siglo XVII la gente estaba muy feliz con las leyes de Newton y con el determinismo para pensar en que podía haber fenómenos que se comportaran de manera tan extraña, ¿no? O que hubiera cosas así raras como funciones que se tenían que maximizar siempre, etcétera, etcétera. Y bueno, ya cuando la gente se puso a trabajar en el siglo XIX y en el XVII, y en el XVIII, perdón, con el calor, la energía y el cambio, pues nació la termodinámica, nacieron las máquinas térmicas y nació toda esta idea de que había procesos que no se podían hacer de una manera, en un sentido diferente al que veíamos siempre en la naturaleza, ¿no? Y bueno, esto finalmente pues ya a través de la mecánica estadística y de la teoría de la información nos llevó a toda esta idea de la información y los bits. Y justamente pues también que se me pasó a mencionarlo, pero bueno, todo esto es muy usado en el data science y cosas así, ¿no? Y pues bueno, eso era más o menos de lo que les quería hablar. Entonces ahora siempre que les hablen de entropía, pues básicamente piensen en esta idea de pérdida de información y no les digan a su abuelita cuando les pregunte lo que es la entropía, que la entropía es desorden o caos, ¿no? Mejor díganles que es el grado de desconocimiento que tienen del sistema. Y pues gracias a todos por escucharme. Muchas gracias a ti. Qué bueno que aceptaste la invitación y para aclararnos qué es la entropía. Gracias a ustedes. Lenin siempre diría que mi cuarto tiene altos grados de entropía. ¿Por qué te hablan? ¿Quién me hablaba por ahí? Lenin, yo soy Marco. Ah, ¿qué pasó, Marco? No sé si se me escucha bien porque estoy en un lugar donde no tengo muy buena recepción. Sí, yo te escucho perfecto. Yo te quería preguntar, relacionado más o menos con la plática que yo di en la mañana, que era sobre causalidad y determinismo, y viendo que la entropía
ya hablando desde la mecánica estadística y todo esto, y lo que tú decías, ¿no? Es una cantidad que se calcula sacando probabilidades, ¿no? Ujú, exacto. Y que además nos da pues la medición de desconocimiento del sistema. Sí. ¿Qué dirías tú que la entropía nos podría decir sobre la naturaleza determinista o no determinista del universo? Hijo, es una muy buena pregunta. Bueno, o sea, sabemos de entrada que, por argumentos cosmológicos, ¿verdad? Que la evolución del universo depende de lo que le llaman dos flechas, ¿no? La flecha temporal y la flecha entrópica, justamente. Sabemos que el universo, o sea, que el universo evoluciona con el tiempo hacia adelante, no hacia atrás. Bueno, lo sabemos, ¿no? No vemos correr el tiempo hacia atrás, lo vemos hacia adelante, de forma arbitraria, obviamente, para nosotros es adelante. Pero sabemos que esta flecha temporal está ligada intrínsecamente con la flecha entrópica, pero no estamos seguros de bien por qué, ¿no? Y de hecho, ni siquiera es claro que se pueda invertir, o sea, que supongamos que pudiéramos invertir la flecha temporal, ni siquiera es claro que se pudiera invertir la flecha entrópica, ¿no? Creo que de hecho hace rato Sergio me quería preguntar acerca de esto, entonces igual le estoy contestando su pregunta, pero me parece que hablando cuando se estuvieron haciendo los modelos de evolución del universo, la gente pensaba justamente que era posible que si el universo se empezara a contraer en lugar de expandirse, como está en el caso en el momento actual, también iban a empezar a ver los fenómenos causalmente a la inversa. O sea, que veíamos primero la causa y luego veíamos, que primero veíamos el fenómeno y luego veíamos la causa. Pero parece ser que la flecha entrópica y la flecha temporal están intrínsecamente unidas y que no se puede invertir, bueno, que si inviertes una, de todos modos la flecha, perdón, sí, lo estaba diciendo al revés, que digamos que parece que la flecha entrópica siempre va hacia adelante, aunque tú puedas invertir la flecha temporal y pues no podrías violar la causalidad en este caso, parecería ser, pero bueno, no lo sé. O sea, es un asunto que quizás ya raya un poco en la filosofía. O sea que podríamos definir, o sea, dar una definición de causalidad en términos de la entropía, ya no quizá de una Sí. relación temporal, ¿no? Sino de una relación en términos de la entropía. Sí, yo creo que sí. Yo creo que la entropía es una flecha más fuerte para determinar la evolución de un sistema que la temporal. Y bueno, eso lo corroboran varias investigaciones, ¿no? Que se han hecho. Que es posible cambiar la dirección del tiempo, pero bueno, o sea, teóricamente no estamos hablando de manera teórica. En ciertos tipos de espacios-tiempos se puede cambiar la dirección del tiempo, pero la flecha entrópica no se puede invertir, sin violar la segunda ley de la termodinámica, justamente. Y pues creo que la segunda ley de la termodinámica viene siendo lo más sagrado que tenemos los físicos. Muchas gracias por responder a mi pregunta. No sé si haya otras preguntas en Facebook o, Sí. o en Twitch. Sí, a ver, yo te paso las preguntas, Lenny. Gracias, Marco. Sí, adelante. Tienes aquí, preguntan que si existe algún uso de la segunda ley de la termodinámica o de la teoría de la información en computación cuántica. Sí, bueno, el caso de computación cuántica es curioso. Yo no sé mucho al respecto porque la verdad, siendo sinceros, a mí me da muchas ñáñaras la mecánica cuántica. Y sobre todo la mecánica estadística cuántica es complicada, pero creo que sí, creo que la gente, de hecho, ni si tiene problemas incluso para definir la segunda ley de manera, bueno, bien en sistemas cuánticos. Así que me imagino que sí habrá aplicaciones, pero no sé si sea uno de los problemas en los que la gente esté atorados. O sea, ahí sí yo lo desconozco completamente, pero sí es interesante, sería interesante saber si es así el caso. Habría que preguntarle a alguien que se meta a todos estos rollos de sistemas cuánticos, termodinámica cuántica, que creo que ni siquiera está bien definido qué es la termodinámica cuántica, ¿no? Bien.
Ok, bueno, y lo demás son solo saludos internacionales desde las calles de Argentina, por ejemplo, algunos comentarios acerca de tu máscara, que eres un Ah, vikingo, que eres un es un Dovahkiin. filtro, sí. Sí, es un filtro. Digo, en el espíritu de este evento me lo puse, pero bueno, me puedo poner más cosas, ¿no? Puedo poner al Master Chief si quieren. Ah, también. Oh, Sí, pero bueno. Sí, preferí el vikingo, en el espíritu festivo del Ciencia Vulgaris. Puesto. Y de hecho, fíjate, de lo que hablábamos antes de las bambalinas, en YouTube alguien pregunta que si puedes explicar las armas de entropía que salen en la película Tenet. Le decía a Sergio justamente que no he visto Tenet, pero si hablan de esto de revertir la entropía, es curioso, digo, o sea, o sea, siempre podemos, obviamente, si no tenemos un sistema cerrado, siempre podemos disminuir la entropía del sistema a costa de otros sistemas más grandes. En este caso, por ejemplo, ¿por qué podemos disminuir la entropía de la Tierra al hacer estructuras coordenadas? Bueno, voy a caer en el mismo error. Al hacer estructuras con mayor información que las que teníamos antes, pues los podemos hacer, por ejemplo, el hielo, las podemos hacer simplemente porque estamos tomando energía de algún lado, ya sea de los elementos radiactivos, como estaba la plática anterior a la mía, o podemos tomarlas del sol directamente. Entonces, siempre se puede disminuir la entropía del sistema, pero pues en general lo haces a costa de algo. No sé si por ahí vaya lo de las armas de entropía, que tengo que ver esa película, por cierto, porque ya también una amiga me lo comentó el otro día en Twitter que tenía que verla porque estaba muy interesante. Pero pues en principio el sentido natural de la entropía siempre es aumentar, ¿no? Si puedes hacer que aumente más, pues siempre va a hacer que aumente a lo máximo. Pero fuera de eso, pues Sí, no sé a qué se refiere. sí, pues te tendremos que invitar para el siguiente congreso ya que hayas visto Tenet y Sí, hablar de eso. sí, lo voy a ver Bueno, ahora pues que son mis vacaciones. va. Bueno, pues muchas gracias. No sé si hay algo más que quieras agregar. se supone que hay más Saludo. preguntas que me dijeron que están en Facebook, pero no las veo. En Facebook, pues estoy en la página de Ciencias TV Física, Ciencias TV Normal, la del Circo y la de 3+1. Y Aprovechen. solo veo saludos. Si se siguen y quieren de verdad preguntar, pregunten. Sí, todavía tenemos un par de minutos, ¿no? Creo. No sé, Sí, ustedes que son los sí. A organizadores, ver, digan. déjame ver. Bueno, mis palabras antes de que se me olvide, porque si no, luego se me va a olvidar. Muchas gracias de nuevo a Marco, a Sasha, a Sergio por la invitación. Espero que este evento crezca mucho y pues bueno, siempre que necesiten hablar de cosas de sistemas térmicos, aquí estoy yo. Ya también creo que habló una de mis colaboradoras, Viridiana Pineda, con la que trabajamos en cosas de geometría. Creo que sí fue en la mañana, ¿verdad, Sergio? Entonces, bueno, pues muchas gracias a los organizadores, muchas gracias, Sasha, y pues bueno, espero a ver si hay alguna otra pregunta. Mientras me cambio de filtro, A ver, ya. Dice Bueno, este está César, bueno para él. a ver. ¿cómo eliminaste el determinismo de todo esto? Ah, no, yo no lo eliminé. Ahí sigue el determinismo. Ok. No, el determinismo está presente. Eh, Solamente que sabemos menos cosas. Ese es justo el punto. O sea, las partículas se comportan siguiendo las leyes de Newton. Cuando tú tienes un sistema microscópico, las partículas siguen comportando según las leyes deterministas de Newton, la primera, la segunda y la tercera, sin violar ninguna. Lo que pasa es que tú le haces cosas al sistema y pues el sistema cambia tanto que pues tú ya no puedes saber, porque pues la única manera de saber realmente todo acerca del sistema sería poder distinguirlo microscópicamente y poder rastrear cada una de las partículas, cosa que es imposible, ¿no? Porque tú sabes que si te vas a niveles microscópicos, pues ya juegan otros efectos, ya juegan los efectos cuánticos, por ejemplo, y que si tú le haces algo al sistema, te pones a verlo, pues evidentemente que haces que cambie su estado. Entonces, el determinismo sigue existiendo, no lo estamos borrando, no lo estamos eliminando, solamente lo que pasa es que sabemos menos cosas del sistema. Ok. Y luego pregunta,
¿Podrías decir que la entropía mide el fallo sobre los sistemas en ser deterministas? No, tampoco, justamente por la razón que dije hace rato. O sea, lo que pasa es que ya no sabemos cosas del sistema, pero de que el sistema sigue siendo determinista, sigue siendo determinista. Pero bueno, o sea, ustedes, o sea, lo que pasa es que ustedes nunca van a ver fenómenos que ocurran, no van a ver ustedes antes el efecto de los fenómenos que la causa. Eso nunca lo hemos violado y eso sigue existiendo. Solamente que, pues, es probable que también ocurran otras cosas, pero es tan poco probable que pues es casi, que yo creo que nunca lo vamos a ver en toda nuestra vida, ¿no? Es como yo recuerdo los libros de mecánica cuántica que nos decían que en principio pues era posible atravesar una pared con una bala de cañón, me recuerdo cuando estaba en la licenciatura, sin tocar la pared, pero pues que eso es tan poco probable que nunca lo van a ver en toda la historia del universo, ¿no? Depende de muchas cosas. Entonces, bueno, el determinismo ahí está, pero simplemente lo que estamos haciendo es conocer menos acerca del sistema. Okay. ¿Algo más? Esas son las que me dijo. Aquí también pregunta Richard Bautista, ¿en dónde puedes seguir de cerca todo este tema? Híjole, bueno, si te dedicas a la ciencia, pues bueno, es fácil, ¿no? Digo, hay muchos grupos que se dedican a estudiar teoría de la información. Si no, bueno, digo, la entropía es un tema que les digo, está de moda en términos de teoría de la información. Es una cosa que ya salió aunque se originó en física, ya es un tema que está mucho más allá de la física, está ya a nivel de economía, de biología, etcétera, etcétera, como les mencioné hace rato, pero pues sí hay gente que se dedica, o sea, que se dedica a hacer divulgación, quizás no mucha, por eso el concepto no es tan entendido. Quizás es que es un concepto muy, muy esotérico, si lo ven así como les dije. O sea, si solo se quedan en el nivel de la licenciatura es difícil seguirlo, ¿no? Pero bueno, no sé. Estoy tratando de pensar, pero no se me ocurre dónde podrían seguirlo. Pero bueno, o sea, yo les sugiero que se busquen sí, debe de haber algún documental por ahí bueno, aunque no sé. Pero bueno, ahorita está muy de moda también este tema por los cristales de tiempo, el cual creo que el viernes les habla César, pero no les va a hablar de este tema. Pero es un tema que tiene que ver mucho con esta entropía y con la recurrencia temporal de estructuras cristalinas y son cosas bien interesantes. Entonces sí hay, digamos, divulgación, pero no tanta como debería acerca de esta parte, ¿no? Digo, perdón por no saber contestar mejor a la pregunta. Está bien. Bueno, creo que para terminar, ¿quién es tu personaje favorito de Gears of War? ¿De quién? Perdón. ¿De Gears of Gears? War, ¿De Gears? preguntan en Twitch. Ay, no sé, yo soy más bien un hombre yo soy hombre de Mass Effect, no tanto de Gears. No, Sí, nada está de... mejor. Pero bueno, de Gears creo que debe de ser, es que la fácil es que Dominic, No, me bien buena onda. de que se puso todo emo el 3, ¿no? Sí, no. En el Bueno, del 3 Mass Effect. se puso muy emo. De Mass Effect yo creo que debe de ser, ¿cuál de todos? Déjame ver. Garrus. Sí, Garrus es Sí, Garrus es bien más, padre. es el más chido de todos, creo. El Thane Bueno, también Shepard es un avatar, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Sasha? Perdón. No, que Garrus es bien bueno y que Thane también. Thane, sí, Thane es muy bueno, su arco es muy bueno y creo que sí pasa por una redención, por el camino del héroe, ¿no? Sí. Tal cual. Sí, muy interesante. Y Rex. Rex también. Liara me caía bien, pero no sé, se volvió también un personaje muy diferente terminando el Mass Effect 2. Sí, pero Sí. ya salió el trailer del nuevo, bueno, el teaser, se ve que ahí está, ¿no? Sí, a ver qué tal. Yo le tenía fe a Andrómeda, pero creo que lo hicieron muy mal. Sí, tiene También muchas soy, malas críticas. también soy muy fan de Final Fantasy VII, por cierto. Ah, yo estoy fine.
Pero bueno, eso ya es old school. Sí, ese es más Bueno, pues muchas gracias. Ah, pues estuvo muy A buena ti. tu plática, la verdad. Gracias, espero no haberlos enredado demasiado, porque bueno, traté de quitarle toda la matemática posible, pero bueno, siempre ya saben que uno luego Está difícil luego, sí. se le va. Sí, es difícil, es lo más difícil, quitarle la matemática. Pero bueno, esperemos que haya sido claro. Gracias a todos. Estuvo muy bueno. Me dio Muchísimas mucho gracias, Lenin. gusto participar, Gracias, la verdad, Marco. estuvo bien pro y está Oye, bien pro Lenin, tu intro vikingo. A ver si platicamos luego para ver si en 3+1 te das una vuelta para Claro. platicar sobre termodinámica, porque tenemos ahí un episodio pendiente de termodinámica y pues quién mejor que tú que para platicarnos todo esto, ¿no? Son nuestros Sí, claro, sponsors claro. de memes científicos. Ándale. Sí, claro, cuando quieran, ¿eh? Yo puestísimo, ya saben. Está bien, ahí le dices al Marco, él es el representante oficial de los 3+1 en el círculo. Y de hecho,